Y de esa álgebra vectorial que ustedes van a ver dentro de lo que es la universidad, cuando ingresen, obviamente, si es que ingresan, obviamente. No, tienen que ingresar, ya les he dicho. Entonces, vamos a tener que ver una parte de esa álgebra vectorial para saber cómo se operan las cantidades vectoriales, ¿correcto? Muy bien. Bueno, este ejemplo también yo lo había explicado. Tenemos un bloque sobre el cual se le aplica una fuerza, ¿sí? La fuerza es una cantidad vectorial, por lo tanto no solamente debe tener magnitud, sino también debe tener, ¿qué cosa? Orientación. Es por eso que acá, si su magnitud es 5, la orientación me indica que justamente la fuerza aplicada está hacia la derecha, ¿correcto? Muy bien. Bueno, ya sabemos que todo vector se representa por una flechita, ¿no? Segmento dirigido. Y este segmento dirigido va a poseer dos elementos, ¿sí? Un primer elemento que vendría a ser la longitud del vector, al cual de ahora en adelante le vamos a llamar módulo del vector, y lo que nosotros llamamos orientación. Ya habíamos mencionado de que la orientación nos indica hacia dónde apunta la flechita, es decir, hacia dónde apunta el vector, ¿correcto? Muy bien, no olvidar que el módulo viene a ser la longitud del vector, por lo tanto siempre el módulo va a tener que ser positivo, ¿sí? No existen longitudes negativas. Ahora, también se les había mencionado de que normalmente a todo vector nosotros lo íbamos a representar de manera literal mediante una letra, que puede ser letra mayúscula o minúscula, pero para saber que nos están hablando de algún vector, esta letra debería tener, ¿qué cosa? Una flechita, o a veces le ponen una rayita arriba nada más, ¿ya? Ahora, así como el vector se representa mediante una letra con una flechita o una rayita en la parte superior, entonces también el módulo tiene una forma de ser denotado o representado, como ya lo había comentado, mediante unas barras como si fueran un valor absoluto, ¿sí? Ahora, no es la única forma de expresar o representar un vector. También se puede representar de esta manera, expresando la letra sin flechita, sin nada, ¿correcto? Y como ya habíamos mencionado, como se trata del módulo, obviamente tiene que ser mayor a 0, ya que el módulo, que es una longitud, siempre es positivo. Bueno, la orientación ya sabemos que nos indica hacia dónde apunta el vector. Ahora, para nosotros poder definir a la orientación, habíamos hablado de un elemento matemático llamado el vector unitario. El vector unitario justamente es quien define la orientación de un vector, ¿correcto? ¿Por qué se le llama vector unitario, dijimos? Porque efectivamente su módulo es igual a la unidad. ¿Ya? No olvidar esto. Bueno, estamos recordando rápidamente lo que ya habíamos visto en la clase anterior. Bueno, acá están los elementos de todo vector. Dos elementos, módulo y orientación. ¿Correcto? Ahora, lo que debemos entender es que una vez que ya sabemos cuáles son los elementos de un vector, siempre todo vector se define en función de esos dos elementos, en función de su módulo y en función de su orientación. Por favor, esto hay que recordarlo mucho. Cuando veamos vectores, tanto en el plano como en el espacio, vamos a tener que recordar esta forma de cómo se expresa un vector, ¿correcto? Muy bien. Bueno, vamos a ver algunas propiedades que ya la habíamos visto anteriormente. La primera propiedad nos dice lo siguiente: ¿qué ocurre si yo tuviera dos vectores que tienen la misma orientación? Es decir, son paralelos. Si obviamente son paralelos, ¿esto qué quiere decir? Que tienen la misma orientación. Y al tener la misma orientación, esto nos indica que van a tener, ¿qué cosa? Los mismos vectores unitarios. Por lo tanto, si yo de la diapositiva anterior, de esta de acá, mira, despejo el vector unitario, simplemente será el vector sobre su propio módulo. Y eso es lo que justamente vamos a obtener acá, pues, ¿no? Ya que como son paralelos, tienen la misma orientación, entonces sus vectores unitarios van a ser iguales. Ya sabemos que el vector A lo puede expresar en función de su módulo y su orientación, que la define el vector unitario U. El vector B también lo puede expresar como su módulo por su orientación, y la orientación la define también el mismo vector U. Entonces, si despejamos, como estos dos vectores unitarios son iguales, llegaríamos justamente a esta propiedad, que aunque parezca algo sencillo, es muy importante y nos ayuda a resolver problemas un poquito complejos. Como ya les había mencionado en la clase anterior, problemas donde cuando ya lleguemos a la parte de producto vectorial nos ayuda bastante, ¿no? Esos problemas clásicos donde de repente tenemos un sistema de coordenadas de 3 dimensiones, colocan de repente en ese sistema de coordenadas un triángulo y nos piden que hallemos un vector que sea perpendicular a ese plano. Entonces, es allí donde esto nos va a servir bastante, ¿ya? Luego lo vamos a recordar cuando lleguemos a esa parte. Muy bien, luego habíamos hablado de dos vectores iguales. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Obviamente cuando tienen la misma orientación y tienen el mismo módulo. Para que tengan la misma orientación, obviamente deben ser paralelos, ¿correcto? Y deben tener el mismo módulo, es decir, la misma longitud.
Si se cumple eso, entonces quiere decir que ambos vectores van a ser iguales. Y eso es lógico, ¿no? Si tienen los mismos elementos, obviamente los vectores necesariamente tienen que ser iguales, ¿correcto? Hablemos ahora de lo que es un vector opuesto. ¿Cuándo decimos que dos vectores son opuestos? Bueno, decimos que dos vectores son opuestos cuando estos tienen el mismo módulo, pero su orientación es opuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que estos vectores son antiparalelos. Cuando tienen orientaciones opuestas, por si acaso, se dice que estos vectores son antiparalelos, ¿ya? Y eso es obvio, ¿no? Su orientación del vector A está hacia arriba, la orientación del vector B está obviamente de manera oblicua hacia abajo. Entonces, decimos que en este caso los dos vectores son opuestos. Ahora, yo te pregunto, ¿pero qué ocurre si, por ejemplo, al vector A yo le cambio de orientación, es decir, lo volteo? Ya no hago que apunte hacia arriba, sino hago que apunte hacia abajo. Si hago que apunte hacia abajo, prácticamente sería igual al vector B, ¿sí o no? Porque su módulo es el mismo. Y además, si lo invierto, es decir, le cambio de orientación, tendría la misma orientación que B, entonces serían iguales. Pero para yo saber que este vector A se le ha cambiado de orientación, se le antepone el signo negativo. ¿Ya? Es por eso que justamente aparece esta nomenclatura. Si a A, que es este vector de blanco, le cambio de orientación, es decir, lo volteo, tendría la misma orientación que B. Pero para saber que le hemos cambiado de orientación, le vamos a anteponer ¿qué cosa? El signo negativo. ¿Ya? Es por eso que decimos que B es igual al opuesto de A. El negativo significa opuesto. ¿Ya? Muy bien. Veamos la cuarta propiedad rápidamente. ¿Qué ocurre si un vector lo multiplico por un número real? Bueno, acá vamos a ver las siguientes posibilidades, ¿no? Si el vector se le multiplica por un número real que es mayor a 0, entonces simplemente su orientación no cambia. Puede darse el caso, como ya les había comentado, que el vector tenga módulo mayor, o sea, sea más grande o sea más pequeño. Eso va a depender de si el número real está entre 0 y 1, obviamente será más pequeño su módulo, o si es mayor a 1, será más grande. Pero por ahora no me va a interesar eso. Lo que me va a interesar es que si el número real por el cual yo multiplico al vector es mayor a 0, su orientación no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. ¿Correcto? Es decir, van a ser paralelos. Pero ¿qué ocurre si al vector yo lo multiplico por un número negativo? Es decir, uno menor que 0. Entonces automáticamente su orientación se invierte. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, al igual que el caso anterior, puede ser que el módulo sea más grande o más pequeño, dependiendo de, obviamente, entre qué valores esté ese número real. ¿Ya? Pero lo que a mí me interesa, vuelvo a repetir, es que entiendan que si yo lo multiplico por un número negativo, obviamente el vector cambia de orientación, ¿no? Ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Muy bien, esto es lo que me interesa y es lo que nosotros conocemos como vector suma o también llamado vector resultante. Profesor, ¿qué es el vector suma o vector resultante? Simplemente viene a ser otro vector, pero ese otro vector tiene la característica, tiene la propiedad de poder reemplazar un conjunto de vectores y causar el mismo efecto. ¿Sí? Creo que ya les había incluso mencionado una analogía en la clase anterior, ¿no? Es como si yo, creo que, vamos a recordar la analogía de repente, ¿no? Es como si yo quisiera hacer una zanja en el medio de la pista. Y para ello, tengo dos alternativas. De repente contratar 20 obreros para que hagan esa zanja, o de repente traer una retroexcavadora y hacer la misma zanja. Es como si los obreros de manera individual fueran los vectores. Y en este caso la retroexcavadora es como si fuera el vector resultante o vector suma. Es decir, va a realizar el mismo trabajo que todo el conjunto de trabajadores o de obreros. ¿Ya? Es una analogía. Entonces, el vector resultante o vector suma es algo muy similar. Es otro vector que tiene esa característica. Reemplaza todo un conjunto de vectores y causa el mismo efecto. ¿Correcto? Muy bien, vamos a aprender o vamos a recordar cómo obtener gráficamente dicho vector resultante o vector suma. Bueno, en este caso estoy colocando tres vectores y lo primero que nosotros tenemos que hacer es que para poder obtener gráficamente al vector resultante, lo que tenemos que hacer es que estos vectores estén en forma consecutiva, es decir, uno detrás de otro, ¿correcto? Para ello, lo que puedo hacer es mover de repente el vector B hacia acá, pero cuando el vector yo lo traslade, siempre lo tengo que trasladar de forma paralela. ¿Eso qué quiere decir? Que su orientación no debe cambiar, ¿correcto? Igual hago con el vector C. Más o menos la distribución quedaría así. Entonces con esto he logrado que los vectores A, B y C estén en forma consecutiva. Una vez que logré que estén en forma consecutiva, ¿qué es lo que voy a hacer?
Bueno, gráficamente el vector resultante lo voy a obtener uniendo la cola del primer vector con la cabeza del último vector. ¿Ya? Estos son los tres vectores que logré que estén en forma consecutiva y obviamente su vector resultante o vector suma se obtendría gráficamente de esta manera, ¿ya? Uniendo la cola del primero con la cabeza del último vector. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, existe una forma literal de poder representar a esa resultante. Como este vector, el de azul, va a reemplazar a estos tres vectores, A, B y C, entonces yo lo puedo escribir de forma literal de esta manera. Ya sabemos qué significa, que este vector está reemplazando a estos tres vectores, A, B y C. Pero ojo, mucho cuidado, no quiere decir que si yo quisiera hallar la longitud de este vector, eso equivale a la suma de estos tres. Por si acaso, eso no quiere decir. O sea, no quiere decir que si A mide 2, B mide 3 y C mide 5, no quiere decir que R valga 10 o mida 10. ¿Ya? No necesariamente. Ya habíamos explicado también que sumar vectores no es lo mismo que sumar cantidades escalares o números. ¿Correcto? Tengan mucho cuidado con eso. Muy bien. Profesor, ¿y qué ocurre si los vectores los traslado, logro que estén en forma consecutiva, pero al hacer eso forman una figura cerrada? Bueno, si eso ocurre, aplicamos la definición. ¿Cómo se obtenía gráficamente la resultante? Uniendo la cola del primero con la cabeza del último. Pero me doy cuenta que la cola del primero y la cabeza del último coinciden en un punto. Cuando eso ocurre, decimos que la resultante, ¿cuánto vale? 0. ¿Y por qué vale 0? Porque simplemente un punto no tiene dimensiones, ¿sí? Entonces acá está la nomenclatura. A más B más C es la resultante, pero en este caso vale 0. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, no tiene dimensiones, ¿correcto? Muy bien. Esto es lo que justamente en la clase anterior les dije que iba a preparar una diapositiva para explicar esto, ¿no? Para dos vectores. ¿Por qué voy a explicar esto? Porque en muchos problemas se suele presentar con frecuencia. Sobre todo, de repente, no de manera directa quizás en el tema propiamente dicho de vectores, sino suele presentarse muchas veces cuando ya estemos trabajando con cantidades vectoriales, llámese en el tema de estática, llámese en el tema de fuerza eléctrica, campo eléctrico, fuerza magnética, campos magnéticos, ¿correcto? Por eso que me he dado el trabajo de realizar justamente esta diapositiva adicional. Bueno, ¿qué ocurre si yo tengo dos vectores? Por ejemplo, el vector A, y por acá tengo el vector B. Muy bien. Entonces, para yo determinar la resultante para dos vectores que parten de un mismo punto y forman un determinado ángulo, por ejemplo, vamos a suponer que el ángulo que forman los vectores sea teta. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, desde el extremo de cada uno de los vectores, trazar paralela hacia el otro. Es decir, por ejemplo, desde el vector A, desde su extremo, o sea, desde su cabecita, voy a trazar una paralela al vector B. Más o menos así. Y desde el extremo de B, voy a trazar una paralela al vector A. Más o menos así. Entonces, cuando he trazado las paralelas desde los extremos de los vectores, entonces puedo notar que se ha formado una figura geométrica, ¿no? Que ustedes la conocen como paralelogramo. Por eso que acá a esto también se le conoce como el método del paralelogramo. Ahora, nosotros ya habíamos visto anteriormente que para hallar la resultante los vectores deben estar en forma consecutiva. Ahí no lo están. Pero lo que yo podría hacer es, para que A y B estén en forma consecutiva, por ejemplo, A lo puedo trasladar de forma paralela hacia esta posición y lograría que ahora sí estén en forma consecutiva, ¿cierto? A ver, imagínate más o menos. Entonces, como están en forma consecutiva, la resultante la obtendría uniendo la cola del primero con la cabeza del último, ¿no? Y más o menos esta sería la resultante, ¿ya? Sino que para no estar moviéndolo, simplemente lo dejo ahí, pero ya sabes de dónde se obtiene dicha resultante, ¿correcto? Ahora, matemáticamente se demuestra, por ley de cosenos, que el módulo o la longitud de esta resultante se va a poder hallar o determinar con la siguiente ecuación, ¿correcto? Siempre se cumple que el módulo de dicha resultante va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? Del módulo de A al cuadrado, más el módulo de B al cuadrado, más 2 veces el producto de módulos por el coseno del ángulo que forman dichos vectores, ¿correcto? Una aplicación de repente de esta ecuación, que es sencilla, por cierto, vamos a suponer, ¿no?, que A tenga un módulo de 3, B tenga un módulo de 5, y teta, o sea, el ángulo que forman ambos vectores, sea de 60 grados, ¿correcto? Entonces, si nosotros queremos hallar el módulo de ese vector resultante con estos datos, pues simplemente reemplazamos en la ecuación y obtendríamos justamente, al operar esto, bueno, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado más 2 veces 3 por 5 por el coseno del ángulo que forman, que en este caso es 60. Ya sabemos que coseno de 60 es un medio.
Si nosotros operamos, acá sale 25 más 9, 34. Este 1 medio con este 2 se va y acá quedaría 15. 15 más 34, 49. ¿Cierto? Y raíz de 49, ¿cuánto me da? 7. ¿Estamos? Entonces, esto es una aplicación directa. No lo estoy pasando rápido porque efectivamente todos de repente conocemos esto. Pero en lo que sí me quiero centrar es en estas propiedades. Por eso justamente he tenido que crear esta diapositiva adicional. Estas tres propiedades son muy importantes porque, como ya había comentado anteriormente, se suelen presentar con frecuencia en los problemas, ¿ya? Donde se trabajan cantidades físicas de tipo vectorial. Incluso por ahí he visto 1 o 2 problemas de esta guía, ¿no? Que vamos a trabajar, bueno, la guía que se les entregó al inicio del ciclo, donde justamente se presentan, ¿no? O sea, hay problemas donde justamente se presentan para aplicar este tipo de propiedades. Bueno, en las tres propiedades, lo que tú tienes que percatarte es que si los dos vectores son de igual módulo, por ejemplo, lo estoy considerando que el módulo de este vector sea A y del otro también sea A. En los tres casos, mira. Si nosotros tenemos dos vectores que tengan el mismo módulo y además los ángulos que forman sean 60, 90 o 120, entonces ponte mosca. ¿Por qué? Porque el módulo de la resultante sale de manera directa, ¿correcto? Profesor, ¿qué ocurre si los dos vectores de igual módulo forman un ángulo de 60 grados? Si nosotros reemplazamos en esta ecuación, vamos a deducir que esa resultante va a ser igual a ¿cuánto? A raíz de 3. Por ejemplo, si él fuera 10 y él fuera 10, de frente la resultante es 10 raíz de 3. Si él es raíz de 3 y él es raíz de 3, de frente la resultante es raíz de 3 por raíz de 3, o sea, 3. Si los dos vectores de igual módulo formaran 90 grados, la resultante es igual a uno de ellos, pero por raíz de 2. Y acá es más fácil, ¿no? Porque podemos aplicar Pitágoras, ¿no? Si él es A y él es A, el de acá sería entonces A raíz de 2. ¿Correcto? Y en el tercer caso, ¿qué ocurre si los dos vectores de igual módulo formaran 120 grados? Entonces simplemente la resultante es igual a uno de ellos. ¿Correcto? Entonces hay que tomar en cuenta estas tres propiedades, por favor, que vuelvo a repetir, se presentan con frecuencia en los problemas. Pero hay algo más. En estas tres propiedades también se cumple que la resultante, aparte de ser resultante, también va a ser ¿qué cosa? Bisectriz. Bueno, ya sabemos que la bisectriz, ¿qué hace? Corta el ángulo en dos partes iguales, ¿correcto? Entonces, no olvidar esto, por favor, que es muy importante. ¿Ya? Lo vamos a aplicar en uno o dos problemas que he visto de vectores, ¿ya? Entonces hay que recordarlo, por favor. No olvidar esto. Muy bien. Veamos ahora qué es la descomposición vectorial. Como ya les había comentado, si mal no recuerdo la clase anterior, la descomposición vectorial viene a ser un proceso inverso a lo que es la resultante. En la resultante, nosotros varios vectores eran reemplazados por uno solo, ¿no? Que causaba el mismo efecto. A eso nosotros le llamamos vector resultante. Pues en la descomposición vectorial es al revés. ¿Eso qué quiere decir? Que si en la resultante varios vectores eran reemplazados por uno solo, en la descomposición vectorial es al revés. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de un solo vector, yo puedo descomponerlo y obtener 2, 3, 4, 5, 10 o de repente más componentes, según sea tu conveniencia. ¿Correcto? Entonces, a eso nosotros le llamamos descomposición vectorial. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de un solo vector yo puedo obtener más componentes. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga ese vector que lo he pintado de rojo y yo lo quiero descomponer. ¿Correcto? Entonces, yo lo puedo descomponer, por ejemplo, como la suma del vector A más la suma del vector B más la suma del vector C y más la suma del vector D. Bueno, en este caso, al vector de rojo lo he descompuesto en 4 vectores, A, B, C y D. Puedo haberlo descompuesto en más componentes, o de repente puedo haberlo descompuesto en menos componentes. ¿Eso de qué va a depender? Del tipo de problema que queramos resolver, ¿no? Dependiendo de la conveniencia del problema, ¿correcto? Entonces, como este vector se ha descompuesto en estos 4 vectores, quiere decir que él ya no está. Él se va prácticamente, ¿correcto? ¿Por qué? Porque está dando origen a estas 4 componentes. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, es lo inverso a la resultante, ¿no? En la resultante, varios eran reemplazados por uno solo. En la descomposición vectorial es al revés, ¿correcto? A partir de un solo vector voy a obtener varias componentes. ¿Quedó claro? Muy bien. Aunque parezca mentira, esto de la descomposición vectorial nos ayuda mucho a resolver problemas que a la apariencia que fueran complicados, ¿correcto? Profesor, ¿yo cómo me doy cuenta
en un problema que voy a poder utilizar la descomposición vectorial? Bueno, para aplicar la descomposición vectorial o darme cuenta que voy a utilizar la descomposición vectorial, normalmente nosotros nos podemos dar cuenta si yo veo que en el problema que me plantean, veo segmentos que tengan una misma longitud. Por ejemplo, segmentos, ¿no? Puntos medios, o de repente segmentos, vuelvo a repetir, que tengan una misma longitud. Ese es un indicio que nos indica que por allí puedo aplicar la descomposición vectorial, ¿correcto? Otro indicio que me invita a poder aplicar esto de la descomposición vectorial es que de repente en el problema me doy cuenta que hay vectores, y muchos de esos vectores no son datos, sino que por el contrario, los datos están sobre los lados de la figura. Entonces, eso más o menos me hace intuir que voy a aplicar esto de la descomposición vectorial, ¿correcto? Vamos a ver el siguiente ejemplo para que más o menos te des una idea. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo me doy cuenta de que voy a aplicar la descomposición vectorial en un problema? Primer punto, darte cuenta de si hay segmentos que tienen una misma longitud. Ese es uno. Y dos, que los vectores no sean datos y que por el contrario los datos estén sobre los lados de la figura. Entonces, ¿cuál es la idea? Descomponer a los vectores que no son datos en función de los datos que me presenta el problema, que en este caso son las longitudes, ¿no? Que en este caso pueden ser las longitudes de alguna figura geométrica, y descomponer justamente a esos vectores que no son datos en función de estos datos, ¿no? De esas longitudes y además de esos segmentos que tienen igual longitud. A ver, veamos el siguiente ejemplo, que es una aplicación de esto, para que más o menos te des cuenta. De la figura mostrada hay el módulo de la resultante, si B es igual a 5. Bueno, se sobreentiende que B es un vector, por lo tanto, su módulo de B tiene que ser 5, ¿no? Ya sabemos que esta notación significa eso. Veamos qué figura nos presenta el problema. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, la figura nos presenta tres vectores, A, B y C. De esos tres vectores me doy cuenta que B justo cae en el punto medio de este segmento. A. ¿Qué más? Solamente tengo como dato el módulo del vector B, pero A y C no son datos. Entonces, vamos a ver si puedo aplicar la descomposición vectorial. Como ya les había comentado, un indicio para aplicar la descomposición vectorial es que vea segmentos que tienen una misma longitud. Acá los veo. 1. Y 2, me dé cuenta que hay vectores que no son datos y que por el contrario, los datos están sobre los lados de la figura. En este caso, 5 viene a ser el módulo de este vector. Y otro dato que me presenta el problema es que estos segmentos tienen la misma longitud. Entonces, eso me invita justamente, o me indica, que efectivamente puedo aplicar la descomposición vectorial en este ejemplo. Profesor, ¿y a qué vectores voy a descomponer? Obviamente a los vectores que no son datos, que en este caso son A y C. ¿Y cómo lo voy a descomponer, profesor? Siempre vamos a descomponer a los vectores que no son datos en función de los datos del problema. Ahora, algo que me estaba olvidando por acá es que nunca te olvides que siempre la descomposición vectorial se da siempre de la cola ¿hacia dónde? Hacia la cabeza. No al revés. ¿Eh? Si lo haces al revés, la malogras, ya sabes. ¿Ya? Ten cuidado. Siempre la descomposición vectorial se da de la cola ¿hacia dónde? Hacia la cabeza. ¿Ya? No se olviden de eso, por favor. Entonces, voy a descomponer a A y a C, que no son datos, en función de los datos. ¿Y cuáles son los datos? La longitud de este segmento, que es 5, y estos segmentos que tienen igual longitud. Muy bien, entonces vamos a proceder con la solución. Por ejemplo, al vector A yo lo podría descomponer, ya no se olviden, que siempre la descomposición es de la cola a la cabeza. Lo puedes componer como la suma de este vector más este vector. ¿Sí o no? Ven el puntero, ¿cierto? Entonces, A lo voy a descomponer como la suma de este vector más este vector. ¿Correcto? De la cola hacia la cabeza. Y de la misma forma voy a hacer con el vector C. Lo voy a descomponer también en función de esos datos. Como la suma de este vector más este vector. O sea, de la cola hacia la cabeza. ¿Correcto? Y bueno, lo que justamente vamos a ver es lo que ya te comenté. Tengo el vector B. Obviamente, como el vector B es dato, no lo voy a descomponer. Al vector A, que no es dato, lo voy a descomponer como la suma de ese vector de amarillo más ese vector de rojo. ¿Correcto? Y como este vector ha sido descompuesto, obviamente se va. ¿Correcto? De forma similar voy a descomponer al vector C.
Como no es dato, lo voy a descomponer en función de los datos. Nuevamente lo descompongo como la suma de ese vector amarillo más la suma de ese vector rojo. Y como este vector está dando origen a estos dos componentes, quiere decir que él se va. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, al final, ¿cuántos vectores solamente me están quedando? Me están quedando estos 3 y estos 2. Pero no te olvides que estos dos vectores de rojo eran de igual longitud. Y acá les voy adelantando algo. Cuando yo tengo dos vectores que son del mismo módulo o de igual longitud y son de orientaciones contrarias, ya sabemos que se restan. Por lo tanto, como son de igual longitud pero de sentidos contrarios, estos dos vectores se van a anular. ¿Correcto? Entonces al final, como ustedes se pueden dar cuenta, solamente me están quedando ¿cuántos vectores? 3, ¿cierto? El de amarillo, el otro amarillo y el blanco que quedó el problema. Y esos 3 vectores, como ustedes se pueden dar cuenta, son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque tienen la misma orientación y tienen el mismo módulo. Entonces eso quiere decir que puedo hallar la resultante. Y cuando dos o más vectores tienen la misma orientación, para hallar la resultante, ya sabemos que estos se tienen que sumar, ¿correcto? Por eso decimos que acá la resultante mide 15, ¿no? Porque cada vector mediría 5. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esta es una aplicación de lo que es la descomposición vectorial. Y así van a haber un montón de problemas donde podemos aplicar esto. Pero ya les dije más o menos, ¿no? Una forma de cómo puedo intuir que voy a aplicar la descomposición vectorial es que vea segmentos de igual longitud y que haya vectores que no son datos. Entonces, la idea cuál es descomponer a los vectores que no son datos en función de los datos del problema, que pueden ser los lados, ¿sí? Y los segmentos de igual longitud, ¿correcto? Muy bien. Acá lo que vamos a ver a continuación es cómo descomponer, en este caso, a un vector, pero sobre dos rectas, que estas rectas pueden formar cualquier ángulo, o incluso estas rectas pueden ser perpendiculares. Cuando ya las rectas son perpendiculares, hablamos de un sistema de coordenadas, bueno, de 2 dimensiones, si estamos hablando en un plano, o de 3 dimensiones, si estamos hablando del espacio, ¿correcto? Pero en términos generales, yo puedo descomponer a un vector, ¿no? De tal manera que sus componentes estén sobre rectas, ¿no? Que formen cualquier ángulo, o sean paralelas a estas rectas. Por ejemplo, el vector A, yo lo voy a descomponer de esta manera, en función de las rectas L1 y L2. Es decir, voy a tratar de descomponer al vector A de tal manera que una componente esté sobre la recta L1 o paralela a la recta L1 y la otra componente esté sobre la recta L2 o paralela a la recta L2. ¿Correcto? Bueno, simplemente acá estoy trazando una componente que está sobre la recta L1 y ¿qué es lo que voy a hacer? Descomponerlo mediante otro vector que sea paralelo a la recta L2, como ustedes lo pueden ver acá. ¿Estamos? El vector de verde, como ustedes se pueden dar cuenta, es paralela a la recta L2. Entonces lo he descompuesto al vector A de esa manera. Una componente está sobre la recta L1 y otra componente está sobre la recta L2. ¿Correcto? Ahora, si estas dos rectas fueran perpendiculares, a eso comúnmente también se le suele llamar descomposición rectangular o componentes rectangulares de un vector, ¿ya? Pero esto es lo general por si acaso, ¿ya? Entonces, esa es la idea de cómo yo puedo descomponer dos vectores mediante dos rectas que formen cualquier tipo de ángulo. ¿Y cuál es la aclaración? Que si estas rectas son perpendiculares, entonces hablamos de lo que es componentes rectangulares de un vector o descomposición rectangular también se le llama, que puede ser en el plano, si son dos ejes coordenados o dos rectas perpendiculares, o en el espacio si se trata de tres rectas mutuamente perpendiculares, ¿correcto? Muy bien. Bueno, ahí simplemente hay un texto que especifica lo que ya te había mencionado. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, como este vector ha sido descompuesto en A1 y A2, es como si este vector fuera la resultante. Por lo tanto, lo puedo escribir de esta manera, ¿no? A podría decir que es la resultante, o es como si fuera la resultante del vector A1 más el vector A2. Y como ustedes se han podido dar cuenta, la descomposición se ha dado de la cola, ¿hacia dónde? Hacia la cabeza, ¿correcto? Muy bien. Obviamente, una vez que se ha descompuesto, ya el vector A desaparece, pues, ¿no? Como ya lo hemos visto en el ejemplo anterior. Muy bien. Como ya les había mencionado, ¿qué ocurre si estas rectas fueran perpendiculares, es decir, formaran 90 grados? Entonces, estamos hablando de los ejes coordenados X, Y, ¿correcto? Entonces, igual, yo lo puedo descomponer también este vector A, de tal manera que una componente esté sobre el eje X o sea paralela al eje X, y otra componente que esté sobre el eje Y o sea paralelo al eje Y.
Entonces lo estoy descomponiendo de esta manera. Como el vector AX, que está sobre el eje X, y también con el vector AY, que es paralelo al eje Y, ¿correcto? Entonces, como ya habíamos visto, como este vector está dando origen a estas componentes, prácticamente él se va, ¿no? Y al igual que el caso anterior, este vector, como es como si fuera la resultante, esto dos lo puedo expresar de esta manera, AX más AY, ¿correcto? Muy bien. Esta era la diferencia del caso anterior, ¿no? Que en este caso ahora las rectas son perpendiculares. Bueno, acá hay una particularidad, porque como ustedes se pueden dar cuenta, cuando yo descompuse al vector A en función de estas componentes, y como los ejes son perpendiculares, me doy cuenta de que acá se está formando, ¿qué cosa? Un triángulo rectángulo. Y es como si A fuera la hipotenusa de este triángulo rectángulo, o mejor dicho, el módulo de A es como si fuera la hipotenusa, y sus componentes, o mejor dicho, el módulo de sus componentes es como si fueran los catetos. Bueno, y nosotros ya sabemos esto, pues, ¿no? Que en todo triángulo rectángulo, siempre para hallar la hipotenusa, ¿no? O la longitud de la hipotenusa, entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras, que es justamente lo que estoy aplicando acá, donde la longitud del vector A, obviamente, es su módulo. Y eso vendría a ser la raíz cuadrada de ¿quién? Del módulo de AX al cuadrado más el módulo de AY elevado al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, conclusión, cuando yo tenga dos vectores que forman 90 grados, o mejor dicho, los descompongo de manera rectangular en un sistema de dos coordenadas, siempre el módulo de ese vector que ha sido descompuesto lo puedo calcular, por así decirlo, de forma práctica, aplicándole Pitágoras a sus componentes. Ya, no se olviden de eso. Muy bien. Acá es algo muy similar, sino que ahora lo que vamos a hacer es descomponer al vector en el espacio, es decir, en un sistema de coordenadas de 3 dimensiones. Es decir, sobre 3 rectas que son mutuamente perpendiculares y que están en el espacio. Entonces la idea es la misma, ¿no? Tenemos los ejes X, Y y obviamente el eje Z. Entonces, vamos a descomponerlo. De tal manera que una componente esté sobre el eje X o sea paralelo al eje X, otra componente esté sobre el eje Y o sea paralelo al eje y otra componente que esté sobre el eje Z o sea paralelo al eje Z. Y como ustedes se pueden dar cuenta, siempre la descomposición sea de la cola hacia la cabeza. ¿Ya? No olvidar eso. Muy bien. Entonces, como este vector está dando origen a estas tres componentes, es como si fuera su resultante. Entonces lo puede escribir de esta manera, ¿no? AX más AY más AZ. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre si yo de repente quisiera hallar el módulo de este vector que ha sido descompuesto? Así como el caso anterior, ¿lo podré hallar ese módulo, es decir, la longitud del vector que he descompuesto en función de las longitudes de sus componentes? Y la respuesta es sí. Porque si ustedes se dan cuenta, acá, en esta figura, estos dos vectores forman 90 grados. Y esta diagonal de ese rectángulo que se formó en la base es como si fuera la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Por lo tanto, esa hipotenusa la puedo escribir de esta manera, ¿cierto? Ahora, en esta parte sombreada nos damos cuenta que se ha formado ¿qué cosa? Un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque efectivamente este plano es perpendicular a la base. Por lo tanto, el módulo de ese vector que ha sido descompuesto, o sea, A, también vendría a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, para hallar su módulo puedo aplicar Pitágoras, es decir, raíz cuadrada de esta longitud al cuadrado más esta longitud al cuadrado. Y obviamente obtendríamos lo que aparece por acá. Que como ustedes se pueden dar cuenta, es parecido al caso anterior de 2 dimensiones. Por así decirlo, no, no es que sea así, pero por así decirlo, también podría decir que el módulo de ese vector que ha sido descompuesto, ¿no? Lo puedo calcular también como el Pitágoras, o sea, aplicándole Pitágoras, por así decirlo, ¿no? A sus 3 componentes. Raíz cuadrada del al cuadrado más el al cuadrado más el al cuadrado. ¿Ya? Bueno, hemos visto cómo descomponer un vector en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Lo puedo descomponer teóricamente en 4, 5 o en n dimensiones, pero eso ya ustedes lo van a ver dentro de la universidad. ¿Ya? Ahí van a hablar de lo que se conocen como espacios vectoriales también. Pero eso ya es otra cosa, como les decía, es algo más profundo, matemáticamente hablando.
¿Ya? Y también se va a deducir por inducción matemática que efectivamente el módulo, por ejemplo, de un vector que ha sido descompuesto en n componentes, lo puedo calcular así, ¿no? Ax al cuadrado más y al cuadrado más az al cuadrado más todas las componentes elevado al cuadrado. O sea, es como si le aplicara Pitágoras a sus componentes, por así decirlo. ¿Ya? Entonces no se olviden de esto. Muy bien. Bueno, acá obviamente el vector A desaparece porque ya sabemos que dio origen a estos tres componentes. ¿Ya? No se olviden de eso. Muy bien. Vamos a hablar de los vectores unitarios. Ya anteriormente había indicado de que todo vector se expresa en función de sus dos elementos, en función de su módulo y en función de su orientación, ¿correcto? Ahora, como normalmente nosotros cuando analizamos un fenómeno, ahora que vamos a analizar lo que es cinemática, o sea, todo lo referido a los fenómenos relacionados con los movimientos, normalmente tenemos que trabajar con un sistema de coordenadas. ¿Estamos? Ahora, ese sistema de coordenadas puede ser en dos o en tres dimensiones. ¿Sí? Eso es básicamente para que nosotros podamos cuantificar el movimiento. Es por eso que normalmente, como nosotros vamos a trabajar con sistemas de coordenadas de dos y tres dimensiones, es por eso que a cada uno de esos ejes coordenados se le va a asociar una orientación, ¿correcto? Por convención, cada uno de esos ejes coordenados va a tener una letra que va a definir su orientación. Por ejemplo, cuando estamos en el eje X, la letra que define esa orientación va a ser la letra I. En el eje Y, la letra que define esa orientación va a ser la letra J. Y en el eje Z, la letra que define esa orientación va a ser la letra K. ¿Correcto? Es decir, los vectores unitarios van a estar representados por esas letras, I, J, K. Ahora, acá se sigue también una convención. Si se orienta el vector unitario hacia la zona positiva del eje X, por ejemplo, ese vector unitario sería positivo. Si se orienta hacia la zona negativa, también sería negativo. O sea, se sigue la misma convención que ustedes ya conocen de matemática, ¿no? Cuando tienen un sistema de coordenadas, por ejemplo, en el eje X hacia la derecha están los valores positivos, hacia la izquierda los valores negativos, o sea que es igual. Si estamos en el eje X, ¿sí? Ya sabemos que el vector unitario que gobierna la orientación en el eje X es el vector unitario Y. Ahora, será positivo o será negativo dependiendo si se orienta hacia la zona positiva o hacia la zona negativa. Lo mismo ocurrirá con el eje Y y con el eje Z, ¿no? Si se orienta hacia la zona positiva del eje Y, ya sabemos que el vector unitario que define esa orientación en el eje Y es el vector unitario J, ¿correcto? Y si se orienta hacia la zona negativa, será menos J. Lo mismo ocurrirá con el eje Z. Quien define la orientación en el eje Z es el vector unitario K, que se apunta hacia la zona positiva, se considera positivo, y se apunta hacia la zona negativa, se considera negativo. No se olviden que quien define la orientación de un vector es el vector unitario, ¿sí? Porque no olvidar que el vector unitario nos indica hacia dónde se orienta, hacia dónde apunta el vector. ¿Ya? No se olviden de esto, por favor. Muy bien. Entonces, si ya conocemos las orientaciones que por convención se han definido mediante letras en cada uno de los ejes coordenados, y yo sé además que todo vector se puede expresar en función de su módulo y su orientación, entonces cuando yo descomponga un vector sobre estos ejes coordenados, lo voy a poder obtener de la siguiente manera. Y bueno, lo que vamos a hacer para descomponerlo es lo siguiente. Desde el extremo del vector voy a trazar paralelas a ambos ejes. Una paralela al eje Y, una paralela al eje X. ¿Correcto? Entonces, luego lo que voy a hacer es lo siguiente. Bueno, en este caso estamos colocando un ejemplo. Vamos a considerar que esta longitud mida 6, ¿correcto? Y vamos a considerar que esta longitud mida 8. Entonces la pregunta es, yo podría descomponer al vector A, ¿sí? De tal manera que una componente esté sobre el eje X o sea paralelo al eje X, y otra componente esté sobre el eje Y o sea paralelo al eje Y, ¿correcto? Muy bien, más o menos lo descompongo así. Como este vector de rojo, que le estoy llamando a X, más este vector de verde, que le estoy llamando a Y. Pero nosotros ya sabemos que este vector A, que ha sido descompuesto en estos dos, es como si fuera la resultante. Entonces, ¿cómo lo puedo escribir? Lo puedo escribir de esta manera. Bueno, el vector AX, ya sabemos que todo vector, ya lo había indicado hace un momento, todo vector se expresa en función de sus dos elementos, módulo y orientación. Por ejemplo, el vector AX, su módulo es 8,
¿no? Porque eso es lo que mide la flechita. Y su orientación, como está apuntando hacia el eje X positivo, entonces su orientación sería Y positivo. Por eso lo podemos escribir así, módulo y orientación. No se olviden que todo vector se expresa en función de sus dos elementos, módulo y orientación. Para el caso del vector AX sería 8y. De forma similar para este vector AY. Su módulo es 6, es lo que mide justamente la flechita. Y su orientación, en este caso, como está orientado hacia la zona del eje Y positivo, ¿no? Hacia el eje Y positivo, entonces el vector unitario que define esa orientación sería más J. Por lo tanto, a este vector AY también lo puedo escribir de esta manera. Módulo y su orientación. Vuelvo a repetir, módulo y orientación. Por lo tanto, lo puedo escribir como 8J. ¿Correcto? Muy bien, ahora nosotros sabemos que este vector A es como si fuera la suma de estos dos vectores, porque es como si fuera su resultante, entonces lo podía escribir así. Pero como yo ya sé que AX es 8y y AY es 6J, entonces el vector A lo puedo expresar de esta manera. ¿Correcto? Entonces, esa es la forma de cómo nosotros vamos a expresar vectores utilizando justamente vectores unitarios definidos en cada uno de los ejes coordenados. ¿Ya? Ahora, puede darse el caso de que los vectores unitarios sean menos 8i más 6j, o 8i menos 6j, qué sé yo. Eso va a depender de la orientación. Pero acá quiero aclarar algo que creo que la semana pasada también lo dije. No confundir, el módulo de un vector nunca puede ser negativo. El negativo ocurre o se produce por la orientación del vector, ¿ya? Pero el módulo siempre es positivo, tengan cuidado con eso. Muy bien, si queremos hallar el módulo, ya sabemos que aplicábamos simplemente Pitágoras a sus componentes. Y como sus componentes miden 8 y 6, entonces simplemente al aplicar Pitágoras, operando esto saldría justamente 10. Bueno, o sea, saldría raíz cuadrada de 100. Y ya sabemos que la raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Pues, ¿no? Ya, no se olviden de esto. Veamos entonces. Bueno, ya desapareció el vector A, porque obviamente ha dado origen a estas componentes. Acá algo muy similar, pero en este caso vamos a descomponer un vector en un sistema de coordenadas, pero de 3 dimensiones. Tenemos al vector A, y lo voy a descomponer de esa manera, ¿no? Un vector paralelo al eje Y, un vector sobre el eje X, y un vector sobre el eje Z. No se olviden, siempre la descomposición sea de la cola a la cabeza, ¿correcto? Ahí está. Entonces, como ya hemos definido letras a cada uno de esos ejes coordenados para definir la orientación, puede ser positivo o puede ser negativa esta letra, dependiendo de hacia dónde se oriente en cada eje. Entonces, tanto los vectores AX, AY y AZ los podemos expresar justamente de esa manera, pues, ¿no? Bueno, en el caso de la diapositiva, estamos colocando como ejemplo de que la longitud de este vector de rojo que está sobre el eje X mide 4, la longitud del vector que está paralelo al eje Y mide 12, y la longitud del vector que está sobre el eje Z mide 3. Entonces, yo te pregunto, por ejemplo, el vector AX lo podría expresar como su módulo por su orientación. No se olviden que todo vector siempre se expresa en función de esos dos elementos. En este caso, AX, ¿a qué sería igual? Su módulo, que es 4, por su orientación. Pero en este caso, el vector AX no se orienta hacia el eje X positivo, sino hacia el eje X negativo. Y quien gobierna esa orientación es no Y, sino menos Y. Por lo tanto, el vector AX, ¿a qué sería igual entonces? Tendría que ser menos Y. Igual con el vector AY. Su módulo es 12, pero se está orientando no hacia la zona positiva del eje Y, sino hacia la zona negativa. Por lo tanto, quien gobierna esa orientación es menos J. En el caso de la componente AZ, tenemos un módulo que es 3 y su orientación está orientado justamente hacia la zona positiva del eje Z. Por lo tanto, su vector unitario que define esa orientación sería más K. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, si ya conozco sus módulos de cada componente y ya conozco sus orientaciones, entonces ya puedo expresar cada uno de esos vectores. Pues, ¿no? Por ejemplo, el vector AX sería su módulo, que es 4, por su orientación, que es menos Y. El vector AY sería su módulo, que es 12, por su orientación, que es menos J. Y el vector AZ sería su módulo, que es 3, por su orientación, que es más K. Si nosotros sumamos estos 3 vectores, ya sabemos que nos va a dar como resultado el vector A, ¿no? Porque ya sabemos que esto es como si fuera su resultante. ¿Correcto? Entonces, ya es cuestión de ordenarlo matemáticamente. Esta es la forma correcta o formal de escribirlo.
sino que matemáticamente, en forma práctica, ¿qué solemos hacer? Colocarnos como menos 4i, menos 12j más 3k, ¿no? Y es ahí donde el alumno se confunde. Piensa que menos 4 es un módulo, piensa que menos 12 es un módulo, y eso es incorrecto. ¿Ya? Por eso les digo, siempre el módulo es positivo. Quien hace que el vector sea positivo o negativo es justamente el vector unitario. ¿Por qué? Porque define su orientación, que por convención puede ser positivo o negativo. Muy bien, esto es lo que comúnmente acostumbramos a hacer, ¿no? Pero ahí es donde justamente algunos se confunden. Yo le digo, ¿cuánto es el módulo de su componente que está en el eje X? Ah, menos 4, dice. No, no es menos 4, es 4, sino que su orientación es hacia la zona negativa del eje X. Igual acá. La componente que está en el eje Y, su módulo es 12. ¿Está bien? Sino que se está orientando hacia dónde, hacia la zona negativa del eje Y, ya que igualito. La componente que está en el eje Z mide 3, y el hecho de que sea positivo, ¿qué quiere decir? Que se orienta hacia la zona positiva del eje Z. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Creo que ya con eso queda claro este aspecto, ¿no? Bueno, el vector A desaparece porque efectivamente está dando origen a estas componentes. Muy bien. Bueno, esta es una operación matemática, ¿no? Que lo podemos ver de forma gráfica y no solamente de forma gráfica. Y hay muchos problemas cuando vayamos a resolverlos. Ya sabemos que esto se cumple, ¿no? No solamente de manera gráfica, sino también puede ser de forma literal. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tenga los vectores A y B. Están en forma consecutiva. Entonces puedo obtener su resultante, ¿cierto? Uniendo la cola del primero con la cabeza del último. Ahí está el vector de azul. Pero ¿qué ocurre si estos vectores yo los llevo a un sistema de coordenadas de 2 dimensiones? Por ejemplo, el eje X y el eje Y. Entonces, tanto a como a B yo los puedo descomponer, ¿cierto? De tal manera que el vector A y el vector B tengan componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Por ejemplo, el vector A lo puedes componer como la suma del vector AX más el vector AY. Al vector B también lo puedes componer como la suma del vector Bx más el vector By. ¿Correcto? Pero si ustedes se pueden dar cuenta, las componentes que están en el eje X, como las dos apuntan hacia una misma orientación, ambos se pueden sumar, ¿cierto? Y las que son paralelas al eje Y, como también apuntan hacia una misma orientación, ambas se pueden sumar. Entonces, eso es como si yo gráficamente haría lo siguiente. Bueno, acá estamos considerando que AX mide 6, AY mide 5, BX mide 4, BY mide 7. ¿No? Le estamos dando valores así arbitrarios. Bueno, ya tenemos sus orientaciones, entonces puedo hacer esto. Puedo mover este vector hacia acá y este vector lo muevo hacia acá. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el vector A más B vendría a ser la suma de sus componentes. Tal y como de repente podemos ver acá. Por ejemplo, ¿no? El vector A más B sería la suma de las componentes de A y de B que están en el eje X, más la suma de componentes de los vectores A y B que están en el eje Y. Y como ya sabemos que cada uno de ellos se puede expresar en función de su módulo y su orientación, entonces ya podemos obtener el vector suma, o también llamado vector resultante. Por ejemplo, el vector AX lo puedo escribir como 6i. El vector BX lo puedo escribir como 4i. Ya sabemos que módulo y orientación. ¿Por qué I? Porque obviamente ambos vectores se orientan hacia la zona del eje X positivo. ¿Correcto? Lo mismo podría ser con los vectores AY y BY. ¿Correcto? AY, ¿cómo lo puedo escribir? Como 5 por J. J positivo porque se orientan hacia la zona positiva del eje Y. Y BY como 7J, ¿no? Quedaría justamente más o menos así. Si nosotros sumamos, obtendríamos finalmente el vector A más B. ¿Correcto? Entonces, esto nos da pie a que nosotros de ahora en adelante, cuando tengamos, gráficamente podemos hacer esto, pero no es necesario que lo tengamos de manera gráfica, sino que esto, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo los vectores en función de sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y y en el eje Z, y quiero sumar esos vectores, lo único que simplemente voy a hacer es sumar sus componentes que están en el eje X y sumar sus componentes que están en el eje Y.
Acá quería hacer un comentario. Cuando un vector normalmente se suele expresar en función de sus componentes que se encuentran tanto en el eje X como en el eje Y o el eje Z, a esa forma de expresar un vector en función de esas componentes también se le conoce como expresión vectorial de un vector. Algunos le llaman forma cartesiana de un vector, ¿ya? Yo le suelo llamar expresión vectorial. ¿Qué es la expresión vectorial de un vector? Expresar al vector en función de sus componentes que se encuentren en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Correcto? Y es lo que nosotros más vamos a trabajar. Muy bien. Veamos el ángulo entre dos vectores. Si nosotros tenemos dos vectores, por ejemplo el vector A y el vector B, entonces estos dos vectores, como ustedes se pueden dar cuenta, forman dos ángulos. Un ángulo pequeño, que sería el de acá, ¿no? Si ustedes ven el cursor, y un ángulo más grande, que sería todo este de acá. Profesor, ¿qué ángulo vamos a tomar en consideración cuando nosotros analicemos vectores? Normalmente siempre se toma el ángulo pequeño, ¿correcto? Este es el ángulo que nosotros vamos a tomar en consideración. No el grande, sino el de acá, el más pequeño. Es decir, vamos a tomar en consideración aquel ángulo que se encuentra entre 0 y 180 grados, ¿correcto? No el ángulo mayor, sino el ángulo menor. Ya, no se olviden de eso. Muy bien. Ahora vamos a empezar a definir qué es producto escalar y qué es producto vectorial. Pero antes de definir qué es el producto escalar, es necesario que ustedes sepan a qué se le conoce como proyección de un vector sobre otro. Proyectar un vector, ¿qué quiere decir? Bueno, para que nosotros hagamos la proyección de un vector respecto de otro, lo que normalmente tenemos que hacer es, desde el extremo del vector, es decir, desde la cabecita del vector, tenemos que trazar una perpendicular hacia el vector respecto del cual quiero hacer la proyección. Más o menos como lo que pueden apreciar por acá. Tenemos al vector A y en la base tenemos al vector B. Si yo quisiera obtener la proyección del vector A respecto al vector B, entonces lo que vamos a hacer es, desde el extremo del vector A voy a trazar una proyección, es decir, voy a trazar una perpendicular hacia el vector B, que es justamente lo que quiero hacer, ¿no? Proyectar al vector A respecto al vector B. Más o menos así. Entonces, la proyección del vector A respecto al vector B vendría a ser justamente la longitud que existe entre el origen de ambos vectores hacia el pie de esa perpendicular. Es decir, toda esta longitud es lo que nosotros llamaremos proyección de, en este caso, el vector A con respecto al vector B. Esa longitud que está de rojo es la que nosotros llamaríamos proyección del vector A con respecto al vector B. ¿Correcto? Ahora, acá algo muy importante. Si esa longitud cae dentro de la longitud del vector respecto del cual yo hago la proyección, esa proyección se va a considerar positiva, ¿correcto? Pero puede haber casos en los cuales yo haga la proyección y dicha proyección o dicha longitud que se mide desde el origen de ambos vectores hacia dicho pie de la perpendicular, no necesariamente debe caer en el vector, puede caer fuera. Y en ese caso, la proyección ya no se considera positiva, sino negativa. Ahorita vamos a ver el caso. Tenemos el vector C. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo quiero proyectar a C respecto a B? Obviamente, si quiero proyectarlo, no va a caer en B. Entonces, lo que yo tendría que hacer es trazar una línea de acción. ¿Qué es la línea de acción, profesor? La línea de acción viene a ser simplemente la recta en la cual está contenido un vector. Si este es el vector B, entonces su línea de acción sería toda esta recta. Obviamente no lo estoy dibujando, ¿ya? Pero toda la recta en la cual está contenido el vector B, esa sería su línea de acción. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, cuando yo trazo su línea de acción, entonces para hacer la proyección de C con respecto a B, entonces al trazar la perpendicular hacia la línea de acción del vector B, como ustedes se pueden dar cuenta, no cae dentro de su longitud, cae afuera. Entonces, en este caso, diremos que la proyección del vector C con respecto a B ya no es positiva, va a ser negativa, ¿correcto? Y eso es lo que justamente te estaba mencionando hace un momento. ¿Ya? Entonces, conclusión. Ya sabemos qué es la proyección de un vector con respecto de otro. ¿Qué hacemos? Desde el extremo, trazamos una perpendicular hacia el vector con respecto del cual quiero hacer la proyección.
¿Y qué es la proyección? La longitud que existe entre el origen de ambos vectores hacia el pie de esa perpendicular. Si esa longitud cae dentro del vector, la proyección se considera positiva. Pero si esa proyección cae fuera de la longitud del vector, entonces esa proyección se considera negativa. Igual, ¿no? La longitud o la proyección vendría a ser justamente aquella longitud que va desde el origen de ambos vectores hacia el pie de esa perpendicular, sino que como en este caso ha caído fuera de la longitud del vector, esa proyección se considera negativa. Profesor, ¿y qué ocurre si tuviera el vector D? Quiero hacer la proyección del vector D con respecto a B, y además el vector D es perpendicular al vector B. Bueno, la definición es la misma. Desde el extremo, ¿qué tendría que hacer? Trazar una perpendicular. ¿Hacia dónde? Hacia el vector con respecto del cual quiero hacer la proyección, es decir, sobre B. Pero al trazar la perpendicular, ¿qué me doy cuenta? Que esa perpendicular cae justo en el origen del vector, ¿cierto? Justo cae en el origen de ambos vectores. Cuando eso ocurre, obviamente esa proyección simplemente es un punto. Y como un punto no tiene dimensiones, pues simplemente diremos que esa proyección simplemente vale 0. ¿Correcto? Entonces, ¿cuándo la proyección de un vector respecto de otro vale 0? Cuando efectivamente los dos vectores forman 90 grados. Ya en este caso B y D, como forman 90 grados, esa proyección va a ser simplemente 0. Ya, no se olviden de esto, por favor. Bueno, acá están los ángulos que forman justamente los vectores, ¿no? Esto es una forma de cómo te puedes ayudar, ¿no? Si el ángulo es agudo, obviamente la proyección de un vector con respecto de otro va a ser positivo. Si el ángulo es obtuso, obviamente la proyección de un vector respecto de otro va a ser como negativo. ¿Ya? Es una forma de que te puedas ayudar. Y si dos vectores forman 90 grados, entonces esa proyección, ¿cuánto vale? 0. ¿Ya? Es otra forma de cómo lo puedes identificar. Muy bien. Ya habiendo definido lo que es la proyección de un vector con respecto de otro, vamos a hablar ahora de lo que es el producto escalar o también conocido como producto punto. Bueno, yo tengo el vector A y el vector B. Lo que quiero hacer es la proyección, o sea, quiero obtener la proyección del vector A con respecto al vector B. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar una perpendicular desde el extremo hacia la longitud de ese vector, ¿correcto? Y como ya hemos dicho, si el ángulo es agudo, obviamente esa proyección es positiva. Ahí está. Muy bien. Obviamente, esta longitud que estoy trazando de verde vendría a ser el módulo de A, ¿correcto? Muy bien. Si nosotros aplicamos una relación matemática, ¿qué podríamos decir? Que el coseno, o sea, quien relaciona la proyección y al módulo de A es justamente esta razón trigonométrica. El coseno de teta, que sería igual, cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Muy bien. Entonces obtendríamos justamente esta relación, ¿correcto? Entonces, si yo despejo, matemáticamente, ¿qué podríamos decir? Que la proyección de A respecto de B es igual a ¿quién? Al módulo de A por el coseno de teta, ¿cierto? Lo que justamente estamos viendo por acá. Claro, lo puedes hacer de esta forma, o de repente lo que ustedes en trigonometría conocen más, pues, ¿no? Ya tanto ciclo de preparación también, pues, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo, por ejemplo, ¿no? Lo que quiero es esto, y lo que tengo es la hipotenusa. ¿Y eso qué razón trigonométrica me da? Lo que quiero es adyacente, y lo que tengo es hipotenusa. Lo que quiero entre lo que tengo es coseno, pues entonces, ya, esto vendría a ser el módulo de A por el coseno de teta. También lo pueden sacar así si gustan. O sea, de esta manera que estamos deduciendo que la proyección de A respecto de B lo puedo calcular de esta manera, como el módulo de A por el coseno de teta. Entonces, ya habiendo recordado esta relación matemática, entonces ya podemos definir recién lo que es el producto escalar. Al producto escalar también se le conoce como producto punto, porque es la notación que se utiliza. ¿Ya? Tenemos el vector A, tenemos el vector B. Vamos a hacer la proyección de A con respecto de B, ¿correcto? Acá lo que les comentaba, ¿no? Esta es la simbología de producto escalar, o también se le llama producto punto. Obviamente el puntito debe ser un poquito más grande, ¿no? ¿Ya? Porque se puede confundir como si fuera una multiplicación, pero no es multiplicación, es una simbología donde debe haber un punto acá. Muy bien, obtengo la proyección de A respecto de B. Ahí está, esa longitud, que ya sabemos que si el ángulo es agudo, la proyección es positiva. Tenemos también el módulo de A. Entonces, simplemente, el producto escalar se define simplemente como el producto de
la proyección del vector A respecto al vector B multiplicado por ¿quién? Por el módulo de B. Es decir, se define como el producto entre ¿qué longitudes? Entre el módulo del vector respecto del cual voy a hacer la proyección multiplicado por la proyección de ese vector con respecto del mismo. ¿Ya? O sea, en pocas palabras, esto es lo que nosotros definimos como producto escalar. ¿Correcto? El producto escalar entre A y B sería el producto de estas dos longitudes. Proyección de A respecto de B multiplicado por ¿quién? Por el módulo de B. Ahí está. Pero como nosotros ya habíamos deducido esto de acá matemáticamente, que era el módulo de A por el coseno de teta, entonces lo reemplazo. Reacomodo términos, porque ya saben que el orden de los factores no altera el producto, y obtendríamos esta expresión. ¿Correcto? Módulo de A, módulo de B por el coseno de teta. Que como ustedes se pueden dar cuenta, el módulo de A es una longitud. El módulo de B es una longitud, o sea, es un número. El coseno también es un número. Por lo tanto, siempre el producto escalar me va a arrojar como resultado, ¿qué cosa? Un número real. Y si estamos trabajando con cantidades físicas de tipo vectorial, ¿no? Cantidades físicas vectoriales, siempre el producto escalar nos va a dar como resultado otra cantidad física escalar. Ya, no olvidar eso. Vuelvo a repetir, si nosotros matemáticamente estamos trabajando matemáticamente con vectores, entonces quiere decir que el producto escalar siempre te arroja como resultado un número real. Pero si estamos trabajando con vectores que representan cantidades físicas vectoriales, entonces decimos, el producto escalar entre dos cantidades físicas vectoriales siempre me arroja como resultado, ¿qué cosa? Otra cantidad, pero de tipo escalar. ¿Ya? Ejemplo, trabajo mecánico, ¿no? Ya saben ustedes que el trabajo aquí era igual. Producto escalar entre ¿quién? Fuerza y desplazamiento, ¿cierto? La fuerza y el desplazamiento se multiplican de manera escalar y obviamente obtengo otra cantidad física de tipo escalar, que en este caso es el trabajo. Como ustedes se pueden dar cuenta o ya recuerda, el trabajo, ¿cómo se calcula? Sería módulo de la fuerza, módulo del desplazamiento por el coseno de teta, ¿no? De ahí es donde justamente se deduce. Ya en las clases posteriores se va a explicar cómo es que se deduce que operando escalarmente, operando dos cantidades vectoriales de manera escalar, puedo obtener una cantidad física escalar. Muy bien, acá lo que justamente estamos colocando es como al final voy a obtener un número real, ¿no? O una cantidad de tipo escalar, decimos que el producto escalar es conmutativo, es decir, si acá es A por B, es lo mismo que decir B por A. El resultado no se va a alterar, ¿correcto? Muy bien. Veamos algunas observaciones. Vamos a suponer, a ver, acá veíamos el ángulo que formaban los vectores A y B. Vamos a ver dos casos muy importantes. Primer caso, vamos a suponer que el ángulo que forman los vectores A y B sea igual a 0 grados. Entonces, si es igual a 0 grados, entonces tanto el vector A como el vector B tendrían la misma orientación, ¿cierto? Por lo tanto, lo que podría decir es lo siguiente, que la proyección del vector A respecto de B sería todo esto de acá, ¿cierto? Está cayendo sobre el vector B. Entonces, todo esto sería su proyección. ¿Estamos? Y además, este sería el vector unitario, que en este caso, como los dos vectores son paralelos, es decir, tienen la misma orientación, quiere decir que sus vectores unitarios, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces, lo que simplemente voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que el vector A lo puedo expresar en función de su módulo y su orientación, el cual lo estamos representando por U. El vector B de igual forma, también lo puedo expresar en función de su módulo y de su orientación, que también sería el vector U, ya que son paralelos. Entonces, si nosotros aplicamos la definición de frente, producto escalar es la proyección de A respecto de B por el módulo de B, ¿correcto? Pero nosotros sabemos que el vector A lo puedo expresar de esta manera y el vector B lo puedo expresar de esta manera, entonces lo reemplazo. Ahí está. Vector A es módulo por su orientación, vector B módulo por su orientación. Proyección de A respecto de B, de acuerdo a la figura, en este caso es equivalente al módulo de A. Bueno, como esto es un número, y esto es un número, se pueden cancelar. Esto es un número, también se pueden cancelar. Y al final, estamos deduciendo lo siguiente.
que el producto escalar entre dos vectores unitarios iguales es igual a ¿cuánto? A la unidad. ¿Correcto? Entonces, de este primer caso, donde el ángulo que forman los dos vectores es 0 grados, estamos llegando a esta conclusión. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo multiplico dos vectores unitarios que son iguales, siempre su producto escalar me va a dar como resultado la unidad. Ahora, esto yo lo puedo generalizar para los vectores unitarios que vamos a trabajar. Como ya hemos dicho que los vectores unitarios con los cuales vamos a trabajar son los vectores unitarios que ya han sido definidos en cada uno de los ejes coordenados X, Y y Z, entonces podemos llegar a la siguiente conclusión. Que si yo multiplico escalarmente I con I, J con J y K con K, siempre ese resultado, ¿cuánto me va a dar? 1. ¿Correcto? No olvidar entonces, ¿ya? Cuando multiplicamos escalarmente dos vectores, siempre ese producto escalar es igual a 1. Veamos el segundo caso. ¿Qué ocurre si ahora los dos vectores formaran 90 grados? Bueno, ya sabemos que cuando dos vectores forman 90 grados, la proyección de A, en este caso respecto de B, sería 0. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aplicando la definición, yo sé que el producto escalar es la proyección de A respecto de B por el módulo de B. Pero igual que el caso anterior, A lo puedo expresar como su módulo por su orientación, que en este caso sería un vector unitario. B también lo puedo expresar como su módulo por su orientación, que en este caso sería otro vector unitario, ya no el mismo, porque ahora tienen diferentes orientaciones. Y ahí es lo que estoy viendo más o menos. La orientación que define, o mejor dicho, el vector unitario que define la orientación del vector A sería V. Y el vector unitario que define la orientación del vector B sería U. Entonces, tanto A y B los puedo expresar de esa manera, en función de su módulo y su orientación, ¿correcto? Por ejemplo, A lo puedo expresar en función de su módulo, ahí está, y su orientación, que es, acá hay una palteada brava, ¿ya? Acá debe ser al revés, por si acaso, porque A, acá tendría que ser V, ¿cierto? Y acá B, por su orientación, que tendría que ser U, ¿ya? No sé si me prestan atención. Ya, acá es al revés, o sea, el V tiene que ir acá y el U tendría que ir acá, ya, por si acaso, no me había percatado. Bueno, y esto tiene que ser igual a la proyección de A con respecto de por el módulo de B, pero como ya hemos visto que esta proyección es 0, ya que son perpendiculares, entonces este producto se hace 0. Como estos módulos son longitudes, ¿no? O sea, son números, al pasar a dividir 0 entre algo sigue siendo 0. Entonces estamos llegando a esta conclusión. Que cuando dos vectores unitarios son perpendiculares, siempre se cumple que su producto escalar, ¿cuánto vale? 0. Y esto también lo puedo extender a los vectores unitarios que ya hemos definido. Ya sabemos que los vectores unitarios I, J, K son mutuamente perpendiculares. Entonces, yo podría decir que I por J, J por K o K por I, es decir, al multiplicarlos de manera escalar, siempre ese producto, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Ya? Entonces, hemos visto dos propiedades muy importantes del producto escalar. Cuando dos vectores unitarios se multiplican, o sea, dos vectores unitarios iguales se multiplican de manera escalar, ese producto escalar es igual a 1. Pero cuando dos vectores unitarios son perpendiculares y se multiplican de manera escalar, siempre ese producto escalar es igual a 0. ¿Correcto? Muy bien. Veamos un ejemplo para saber cómo se aplica esto. Bueno, ¿qué ocurre si yo quisiera multiplicar escalarmente A y B, donde me dan las expresiones vectoriales de A y de B? Ahí está. Bueno, lo ideal, matemáticamente hablando, sería multiplicar primero 6i con 2i y después 6i con menos 3j. Después 4j con 2i y después 4j con menos 3j. Lo vamos a hacer así, desglosado, pero luego les voy a dar la forma práctica. Ahí está lo que les indicaba, ¿no? 6i por i, matemáticamente, ¿no? 6i por 2i menos, o mejor dicho, 6i por menos 3j, ahí está, más 4j por 2i, ahí está, más 4j por menos 3j, ahí está. Pero como ya hemos visto propiedades, cuando multiplicamos escalarmente dos vectores unitarios iguales, este producto es 1. Y bueno, 6 por 2 es 12, pues, ¿no? O sea, acá solamente quedaría 12. Acá, mira,
6 por menos 13 me da 18. Eso no me interesa, porque al final si yo multiplico dos vectores, que en este caso son I, J, y como estos son perpendiculares, quiere decir que cuando yo multiplico dos vectores unitarios perpendiculares, el resultado sale 0, y 0 por algo, esto se hace 0. Acá igualito. 4 por 2 es 8, pero J por I, ¿cuánto es? 0, porque son vectores unitarios perpendiculares, y 0 por algo es 0. Y acá, 4 por menos 3 es menos 12, y J por J es 1, o sea, acá saldría menos 12. ¿Correcto? Entonces, al final, si nosotros hacemos la operación, quedaría más o menos así. Bueno, lo que ya les había explicado, pues, ¿no? Sale 1, ahí sale 0, acá sale 0 y acá sale 1. Entonces, al final, el resultado para este ejemplo salió 12. Profesor, ¿el producto escalar puede ser 0? Sí. Como ya hemos dicho, el producto escalar puede ser cualquier número real. ¿Correcto? Puede ser negativo incluso. ¿Ya? Positivo, negativo, 0 o cualquier número real. ¿Correcto? No olvidar esto entonces. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es el producto vectorial. A ver. A ver, faltan 10, 15 minutos. A ver, muchachos, antes de llegar a lo que es producto vectorial, no sé si hay alguna duda. Pedro, por favor, si hay alguna duda o inconveniente con los alumnos. No, profe, parece que todos están atentos a la clase, ¿no? Por ahí unas preguntas nada más me han hecho, más no. Ya, continúo. Sí, más bien en la lista, cuando ya pasé la lista, Ya. hay un alumno que no aparece en la lista que nosotros tenemos. De repente recién se ha incorporado, no lo sé. Es Ya. Cruz Heredia. Ah, en la lista, ponlo al fondo y ya en la reunión lo vemos, ¿no? De repente están incorporando alumnos, probablemente. Ya, bueno, era el único alumno que he visto que no estaba en lista. Los demás ya he tomado la lista, la asistencia. Y por Ah, ahí ya. algunos que tienen problemas, parece, con la red, que están entrando y saliendo, y a veces por eso no lo he encontrado en la lista, pero ya lo anoté, un alumno que tiene problemas con internet, parece. Ah, ya. Ya, correcto. Entonces continúo. ¿Sí? Ya, profe. Muy bien. Continuamos, muchachos. Vamos a hablar ahora de lo que es el producto vectorial. Al producto vectorial también se le conoce como producto aspa. ¿Por qué? Porque su nomenclatura es esa, ¿no? Utilizar una X. Bueno, ¿qué es el producto vectorial? A diferencia del producto escalar, que como ya hemos visto, nos da como resultado siempre un número real o una cantidad física de tipo escalar, el producto vectorial o producto aspa justamente es una operación que nos va a dar como resultado siempre un vector, si estamos hablando de matemática. Y si estamos hablando de cantidades físicas, siempre el producto vectorial nos va a arrojar como resultado una cantidad física de tipo vectorial. ¿Correcto? No olvidar eso. Ejemplos, bueno, ya conocemos algunos de ellos, ¿no? Un ejemplo donde podemos obtener de repente una cantidad vectorial al operar vectorialmente dos cantidades, por ejemplo, el torque, ¿no? El torque, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan? ¿A qué era igual el torque? Bueno, el torque, si mal no recuerdo, era posición, producto vectorial con la fuerza, ¿cierto? O de repente la fuerza magnética. Y ahí vamos a ver otras cantidades físicas que también se deducen aplicando el producto vectorial, ¿correcto? Continuemos. Bueno, en este caso vamos a tener dos vectores, A y B, ¿correcto? El producto vectorial simplemente se define como un vector que va a ser perpendicular a los vectores que lo originan, ¿correcto? Si en este caso nosotros tenemos al vector A y el vector B, esta es la forma de cómo se simboliza el producto vectorial. A por B, o producto aspa también se le llama. Ahora, gráficamente, ¿cómo se obtiene el producto vectorial? Bueno, se va a obtener justamente, o se define como un vector que es perpendicular a los vectores que lo originan. En este caso va a tener que ser un vector que sea perpendicular a A y a B. Pero profesor, ¿qué orientación va a tener? Acá sí hay que tener mucho cuidado.
Para poder determinar la orientación de ese producto vectorial, vamos a utilizar en forma práctica una regla que se conoce como la regla de la mano derecha. ¿En qué consiste esta regla de la mano derecha? Bueno, primero, agarramos la mano derecha y nuestros 4 dedos, sin contar obviamente el pulgar, van a orientarse hacia la orientación del primer vector. Porque en este caso, si yo quiero obtener A por B, el primer vector sería A. Entonces, mis 4 dedos, sin contar el pulgar, se van a orientar hacia la orientación del vector A. ¿Y luego qué hago? Van a girar hacia el vector B. Esos 4 dedos van a girar hacia el vector B. Pero, profe, ¿en qué sentido? En el sentido en que se forme el menor ángulo, ¿correcto? Ya sabemos que el menor ángulo sería este de acá. Entonces, vamos a girar nuestros 4 dedos desde el vector A hacia el vector B. Y quien nos va a dar la orientación justamente es nuestro dedo pulgar. Y en este caso ese dedo pulgar va a tener que ser perpendicular a los vectores que lo han originado. En este caso, al vector A y al vector B. ¿Correcto? Ahí está. Los dos vectores forman un plano. Entonces el vector, producto vectorial, siempre va a ser un vector que es perpendicular a los vectores que lo originan, o dicho de otra forma, perpendicular al plano que contiene esos dos vectores. ¿Correcto? Bueno, esa es una recta que es perpendicular a ese plano y por ende perpendicular a esos dos vectores. Entonces, para determinar esa orientación, porque puede ser hacia arriba o hacia abajo, ya les he dado esa reglita, ¿no? La regla de la mano derecha. Ahí está el menor ángulo y giramos desde A hacia B. Bueno, utilizamos la regla de la mano derecha, giramos desde A con los 4 dedos hacia B y efectivamente este sería el vector producto vectorial. ¿Estamos? Hagan la prueba y efectivamente nos va a dar eso, ¿no? Nuestros 4 dedos se orientan hacia A, giramos luego hacia B, en el sentido del menor ángulo, y el pulgar es quien nos va a indicar hacia dónde se va a orientar. Y como ustedes se pueden dar cuenta, este vector producto vectorial, es decir, este A de azul, sería el vector A por B. O sea, el producto vectorial es otro vector realmente. Tiene esta orientación y se caracteriza porque va a ser perpendicular a estos dos vectores que lo originaron, es decir, a A y a B. Y por ende perpendicular también al plano que los contiene, ¿no? Ahora, profesor, ¿y qué ocurre si yo no quiero A por B? Quiero B por A. Entonces, mi primer vector ya no sería A, sería B. Entonces, ahora mis 4 dedos se orientan hacia B, es decir, hacia acá. ¿Y hacia dónde van a girar? Hacia A. Y si giramos desde B hacia A, el vector ya no se orienta hacia arriba. También va a seguir siendo perpendicular a A y a B, pero ya no se orienta hacia arriba, sino hacia dónde. Hacia abajo, pues, ¿no? Ahí está. Esta es la orientación. Por eso que podríamos decir que para que estos dos vectores sean iguales, ¿qué es lo que tendría que hacer? Por ejemplo, a este vector le tendría que cambiar la orientación. Pero ya sabemos que cuando a un vector le cambiamos la orientación, efectivamente, para saber que se le ha cambiado de orientación, se le tiene que anteponer el signo negativo. ¿Correcto? Además, vamos a demostrar que el módulo del vector A por B y el módulo del vector menos B por A es el mismo. ¿Por qué? Porque justamente el módulo del vector, lo que hemos aprendido hace un momento es a determinar la orientación del vector producto vectorial. Pero el módulo de ese vector se define justamente como el área comprendida, ¿sí? O el área del paralelogramo comprendida entre los vectores A y B. Acá tenemos el vector A, acá tenemos el vector B. Ellos dos forman un paralelogramo, que lo podemos obtener trazando paralelas desde los extremos de cada uno de los vectores. Se forma un paralelogramo. Entonces, se define como el módulo del vector producto vectorial al área justamente de dicho paralelogramo, ¿ya? Que están formando justamente estos dos vectores. Ahora, nosotros sabemos por geometría que el área de un paralelogramo lo podemos calcular como base por altura, ¿cierto? Correcto. Entonces, si nosotros consideramos que la altura es h, entonces esta área, que vendría a ser, vuelvo a repetir, por definición, el módulo de ese producto vectorial sería base, que en este caso sería el módulo de A, por la altura que le hemos llamado h. Ahora, si consideramos que A y B forman un ángulo θ, entonces este h yo lo puedo calcular aplicando un poquito de trigonometría, ¿no? Lo que quiero
sobre lo que tengo. Lo que quiero es h y lo que tengo que vendría a ser el módulo de b. Pero este módulo de b lo puedo calcular, o mejor dicho, este h lo puedo calcular en función del módulo de b y el ángulo teta. Lo que quiero vendría a ser opuesto, y lo que tengo que vendría a ser hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa me da seno de teta. Quiere decir que h lo puedo expresar como el módulo de b por el seno de teta, ¿cierto? O, si gustas, aplicamos, ¿qué cosa? Un poquito de trigonometría, ¿no? Y al final vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Estamos? Muy bien. Si ya tengo h, entonces ya lo puedo reemplazar acá. Y al reemplazarlo obtendría justamente lo que ves por acá. Es decir, el módulo de ese producto vectorial va a ser igual al módulo de A, módulo de B, por el seno de teta. ¿Ya? Entonces, acá sabemos cómo determinar su módulo. Y en el caso anterior, o en la diapositiva anterior, hemos visto cómo determinar su orientación. Ya sabemos que para determinar su orientación, aplicamos la regla de la mano derecha. ¿Correcto? No se olviden de eso. Muy bien. Bueno, ya sabemos esta propiedad. Bueno, acá solamente es una observación, pues, ¿no? Donde justamente si recordamos esta propiedad y consideramos que los vectores A y B son iguales, entonces en vez de colocar B, puedo colocar A. Y aquí igualito, en vez de colocar B, puedo colocar A. Y estaríamos llegando a esta conclusión, pues, ¿no? A ver. 2A por A es igual a 0, A por A es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente esto, lo que estamos haciendo es esto de acá, lo estamos pasando a sumar. Entonces yo tendría una vez este producto vectorial. Y si esto lo paso a sumar, tendría dos veces ese producto vectorial. ¿Y eso es igual a cuánto? A 0. Entonces, si este 2 yo lo paso a dividir, ¿qué es lo que obtendríamos? 0 entre algo sigue siendo 0. O sea, en pocas palabras, estamos deduciendo esto. Que si yo multiplico vectorialmente dos vectores que son iguales, siempre ese producto vectorial, ¿cuánto me da como resultado? 0. Ahora, ¿qué ocurre si yo, partiendo de esta premisa, reemplazo? Nosotros sabemos que A lo puede expresar en función de su módulo y su orientación. Estamos considerando que acá U sea su orientación. Entonces, lo voy a colocar de esa manera. Módulo por orientación, producto vectorial, módulo por orientación. Como estos módulos son longitudes o son números, los puedo pasar a dividir. Y 0 entre algo sigue dándome 0. Entonces, al final, estamos llegando a esta conclusión. Que si yo multiplico vectorialmente dos vectores unitarios que son iguales, ese producto vectorial siempre ¿cuánto me da? 0. ¿Ya? O dicho de otra forma, me da un vector nulo, porque no se olviden que cuando yo multiplico o aplico producto vectorial, siempre el resultado que voy a obtener, ¿qué cosa es? Es otro vector. En este caso sería el vector nulo. O vector cero también le suelen llamar, ¿no? Ya, por si acaso. No se olviden. O sea, conclusión. Si yo multiplico vectorialmente dos vectores unitarios iguales, siempre me da como resultado el vector nulo. Entonces, esto yo lo puedo aplicar para los vectores unitarios que ya hemos definido en los ejes coordenados. Por lo tanto, podemos llegar a esa conclusión. Que si yo multiplico I por I, J por J o K por K, siempre ese resultado, ¿cuánto me va a dar? 0. ¿Ya? No se olviden de eso. Veamos otra observación. Sistema de tres coordenadas. Vamos a suponer que yo tenga el vector A y el vector B, obviamente, forman 90 grados. Y quiero obtener el vector A por B. Ya sabemos que para determinar su orientación, aplico la regla de la mano derecha. En este caso, si quiero obtener A por B, giramos desde A, ¿no? Los 4 dedos, sin incluir el pulgar, hacia el vector B. Entonces, al girar, nos damos cuenta que efectivamente ese vector A por B va a estar sobre el eje Z, es decir, orientado hacia el eje Z, ¿correcto? Muy bien. Ahí está su orientación. Esta es la orientación. Y obviamente hacemos que su módulo es igual a esta área, ¿correcto? Acá está. Pero como el ángulo es 90 grados y habíamos deducido que el módulo de ese producto vectorial era igual al módulo de A, módulo de B por el seno de teta, pero como teta vale 90, el seno de 90 es 1. Entonces llegamos a esta conclusión, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, ya sabemos cada orientación que tiene cada uno de esos ejes coordenados. Ahora, si ustedes
se dan cuenta, acá nuevamente estoy aplicando la definición de vector. Esto es un vector, ¿cierto? Y ya sabemos que todo vector siempre se expresa en función de sus dos elementos, módulo y orientación. En este caso, este es el módulo de este vector y su orientación justamente vendría a ser el vector unitario o definido por el vector unitario acá. Pero ¿qué ocurre? En vez de A, yo puedo poner su módulo por su orientación, que en este caso sería I. Y en vez de B, ¿qué puedo poner? Su módulo por su orientación, que en este caso sería J. Y más o menos quedaría así. ¿Correcto? Ahí está. Bueno, y el módulo del producto vectorial sería módulo de A por el módulo de B, ¿no? Para este caso particular que forma 90 grados. Bueno, este módulo de A con este módulo de A se pueden cancelar, este módulo de B con este módulo de B se pueden cancelar, y llegamos a esta conclusión, mira. Cuando yo multiplico vectorialmente dos vectores unitarios que son perpendiculares, nos va a dar en este caso K, pero acá tengan cuidado. ¿Ya? Tengan cuidado, ¿por qué? Porque puede ser que nos dé K o puede ser que nos dé menos K. Puede ser que yo multiplique, por ejemplo, I por K. A ver, si multiplicamos I, producto vectorial con K, ¿qué es lo que vamos a hacer? O si de repente multiplicamos J por I, ¿qué me va a dar? Entonces, para ello, lo que normalmente vamos a hacer es utilizar la regla de la mano derecha. Siempre giramos del primero hacia el segundo. Por ejemplo, si giramos de I hacia J, me va a dar siempre K. Si giramos de K hacia J, ¿qué nos va a dar? A ver, si giramos de K hacia J nos da menos I, creo, ¿no? Si giramos de K hacia I, ¿qué nos da? J. Si giramos de J hacia I, ¿qué nos da? Menos K, creo, ¿no? Muy bien, y así vamos a poder deducir. Pero, vamos acá, no sé si han puesto la regla, bueno, a ver. Es una regla, ¿no? Que de repente ahí aparece, para que de repente puedan rápidamente deducirlo. Pero antes de que acabe la hora, porque ya es lo último que estamos viendo, ya el día jueves continuaríamos con la solución de los problemas. Acá, por ejemplo, ¿no? Aplica regla en la mano derecha nada más. Y por J, ¿qué nos saldría? K, pues, ¿no? ¿Qué más? J por I, ¿qué nos va a dar? Menos K. En este caso, J por K, ¿qué nos va a dar? J por K, ¿qué nos daría? Menos, perdón, I, ¿no? J por K, claro. Y al revés, ¿qué nos daría? O K por I, perdón. K por I, ¿qué nos daría? Y así. Justamente acá hay una regla, ¿no? Pero realmente, particularmente, bueno, puedes utilizar esta regla, yo no digo que no. Yo utilizo esta, ¿ya? Y quería aprovechar justamente antes de que de repente nos gane la hora. Vamos a poner aquí un ratito. Yo utilizo esta regla, a ver, esperemos que pueda alcanzarnos acá el espacio. Lo que voy a hacer acá es poner las letras I, J y K. Y lo voy a volver a repetir. O sea, vamos a colocar acá, así, I, J, K, y nuevamente lo repites, I, J, K. Y luego lo que vamos a hacer es justamente lo siguiente. Si nosotros vamos en este sentido de la flecha, este producto se va a considerar positivo. Pero si vamos en este sentido de la flecha, un ratito, por ejemplo, si vamos acá, en ese sentido, este producto se va a considerar negativo. ¿Cómo funciona? Es fácil.
Si ustedes multiplican I por J, ¿qué nos va a dar como resultado? K. Pero como estamos yendo hacia ese sentido, I por J, ¿qué nos da? K. ¿K qué? K positivo. J por K, ¿qué nos da? I. ¿Pero qué I? I positivo. K por I, ¿qué nos da? J. ¿Pero qué J? J positivo. I por J, ¿qué nos da? K. ¿Pero qué K? K positivo. Porque estamos yendo hacia la derecha. Y si nos vamos hacia la izquierda, algo parecido. Por ejemplo, K por J, ¿qué nos va a dar? I. ¿Pero qué I? Negativo. J por I, ¿qué nos da? K. ¿Pero qué K? Negativo. I por J, ¿qué nos da? Perdón, I por K, ¿qué nos da? J. ¿Pero qué J? Negativo. ¿Correcto? Entonces, eso es una reglita que de repente muchos fácilmente lo pueden recordar. ¿Ya? Es por eso que lo voy a dejar ahí. Bueno, muchachos, eso es lo que justamente sería el tema de vectores. Ya creo que prácticamente hemos acabado todo. Solamente faltaría ver el ejemplo, ¿no? Eso ya lo veríamos el día jueves. Pero ya prácticamente toda la teoría está elaborada. Solamente faltaría ver una aplicación de cómo se aplica el producto vectorial, ¿correcto? Muy bien, muchachos. Si hay alguna duda, alguna consulta, ahí nomás lo dejaríamos hasta el día jueves que tenemos mayor cantidad de horas, ¿no? Muy bien, muchachos. Ahí lo vamos a dejar. Ya el día jueves continuaríamos con el avance, ¿correcto? Muy bien. No sé si Pedro les quiere decir algunas cosas. No, no, profe, más bien hay que, me estoy despidiendo también de los chicos, ya nos estamos viendo la otra semana. Uy, perdón, el día jueves, sí, me estoy despidiendo. El jueves. Ok. Muy bien, muchachos. Nos vemos. Hasta luego.